con todo tu entorno diciéndote que no se podía y sin embargo lo hiciste, dime si eso que tienes es un defecto o una cualidad. Pues ya creo que es un hábito. Sí, porque lo aplico a todo, ¿no? Cuando Niurka le dijo a su esposo que iba a comprar en Berna, en Suiza, con 30% de descuento un apartamento, financiado por el dueño, sin usar los bancos, el esposo se sonrió porque le dijo que eso era imposible. No solamente Niurka compró este apartamento en el que ganó 80,000 euros, que no invirtió un solo centavo, que no puso cuota inicial, sino que ha hecho muchos negocios de bienes raíces en varios países. Y en este episodio nos cuenta cómo lo ha hecho y cómo tú también lo puedes hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Niurka es cubana, salió de Cuba a los 39 años sin tener ni idea del sistema capitalista. Aprendió a hacer negocios, aprendió a crearse una vida muy exitosa siendo mujer, no teniendo plata, no teniendo contactos, al llegar a una universidad en Europa y ser investigador. Su secreto, cómo piensa, está abierta a lograr lo que quiere y nos dice en este episodio cómo ha logrado comprar propiedades sin dinero, sin bancos, sin conocer realmente el sistema, aprendiendo esta información básica que hoy va a compartir contigo. Niurka Meneses es una de mis estudiantes más brillantes, sin duda. Ella desde el primer momento logró cosas extraordinarias. Su marido le decía que era imposible comprar en Suiza con 30% de descuento financiado por el dueño y le dijo que qué hacía con esa tontería, que eso no funcionaba. Sin embargo, no solo lo hizo una, sino varias veces, ganó dinero, pero también ha sido una inspiración para muchas personas. Entonces, Niurka, tú compraste una propiedad sin hablar el idioma bien, sin conocer el sistema, con todo tu entorno diciéndote que no se podía y sin embargo lo hiciste. Dime si eso que tienes es un defecto o una cualidad. Pues ya creo que es un hábito. Sí, porque lo aplico a todo, ¿no? Y estoy muy contenta por eso, de verdad. La mentoría, pues no solamente cambió en el plano de los bienes raíces, sino también en mi vida personal y profesional, incluso. Porque todo lo que estoy aprendiendo, porque bueno, no se termina nunca de aprender, por eso digo estoy aprendiendo, lo aplico constantemente pues a todo lo que hago, ¿no? En la vida. Y es chistoso porque ahora que hablas de descuento de las propiedades, hubo alguien hace poco que dice, fue hace tiempo, pero ahora no hay propiedades así. Pues nada, solo basta con que me pongan un reto y yo pues voy tras él. He encontrado hasta ofertas de pisos que los venden pues con el inquilino y con contratos de arrendamiento hasta por 10 o más años y con una rentabilidad muy buena. Pero estoy ahora tras de un edificio y mañana voy a visitar uno. Pero entonces, cuéntanos un poquito, para dar un poquito de salsa, ¿cómo compraste tu primera propiedad con el 40 Con financiada 40. por el dueño? Sí, el dueño estaba apurado por la propiedad, la tenía ahí sin nada. Cuando yo fui a verla, bueno, primero yo tenía mucho miedo de ir a ver porque por el idioma yo pensaba que tenía que saber perfecto alemán para ir a visitar y todo. Y entonces yo recuerdo que hablé a una amiga que ella habla los dos idiomas, habla español y habla alemán. Y entonces ella fue conmigo y la primera vez que fue conmigo a una visita nos dimos cuenta que los de la inmobiliaria hablaban inglés y habían personas de las inmobiliarias que eran de origen español. Y después me puse a pensar, bueno, claro, aquí Suiza es un país donde viven muchos extranjeros, entonces por supuesto el inglés es un idioma casi que obligado para todos y eso me dio mucha más confianza y aprendí también que todo estaba en mi mente porque al final yo no salía, ni siquiera fui a preguntar, simplemente decía no porque no hablo alemán, no porque no hablo alemán y ya. Y entonces a partir de ahí fue que empecé a visitar y a visitar, empezaba a buscar y visitaba y llamaba, pedía documentación. Aquí cuando tú escribes y pides documentación te mandan entonces todo en un PDF, te mandan toda la documentación, toda. Eso agiliza mucho porque ya tú luego puedes preparar las preguntas y como aunque la información está en alemán, pero es más fácil porque luego puedes traducir, puedes trabajar en casa y ya luego vas con tus preguntas hechas y ya puedes averiguar para la visita, ya vas con todo eso. Y afortunadamente cuando yo fui a la visita estaba allí el dueño y pude hablar directamente con él y entonces eso fue lo que hizo la magia, el
señor parece que llevaba mucho tiempo, eso no se lo pregunté, que llevaba mucho tiempo vendiendo y estaba vendiendo incluso por debajo del precio del mercado. Y entonces yo le propuse además alquiler con opción a compra por 2 años y que el alquiler se incluía en el precio de venta y él estuvo de acuerdo. Le hice además una oferta, ¿no?, del precio y también estuvo de acuerdo. Y lo mejor es que él me financió, es decir, yo solamente pagaba el alquiler, yo no tuve que dar ninguna cuota inicial. Prácticamente todo fue, como dice, la excepción de la excepción de la excepción de la regla, pero bueno, pero fue. Y si pasó una vez, ¿por qué no pueda pasar 2, 3 y 4 y 10 veces, no? Increíble. Sí. Y compraste esa propiedad y ¿cuánto ganaste? Porque después la vendiste, ¿cuánto ganaste? Total, después que hice las cuentas y todo, gané cerca de 80,000, entre 80,000 y 100,000 gané de la propiedad en unos meses, porque luego la vendí rapidísimo. Ahí fue donde me di cuenta lo barata que yo la había comprado. Pero entonces tú compras con arriendo con opción de compra, después te hace la escritura o vendes directamente al tercero. No, en ese caso fue un contrato especial. Este contrato era de propietario, es decir, tenía como de venta, pero con una cláusula del alquiler con opción a compra. Es decir, que si a los 2 años yo no pagaba lo que tenía que pagarle al dueño, pues entonces ya la propiedad pasaba directamente al dueño. Esa era la cláusula que decía, pero yo podía hacer lo que quisiera con mi propiedad. O sea, que era una opción de compra y tú mientras tanto la subarrendaste. Sí, la subarrendé. Eso fue otra cosa muy graciosa porque yo no necesitaba vivir ahí y entonces entre las personas que conocía pues le empecé a hablar de lo que estaba haciendo y alguien me dijo, en cuanto la tengas pues yo voy para allá. Es decir, que tuve inquilino antes de tener la propiedad. ¿Y cuánto te pagaba renta? Me pagaba de renta 1,200. O sea, que tenías un ingreso pasivo, estabas pagando 750. Y estaba pagando 750, entonces tenía un ingreso de 550. Increíble. ¿Y cuánto tiempo tuviste la propiedad antes de revenderla? Fue como 6 meses, más o menos. Entonces, en últimas, ¿cuánto pusiste para venderla? Nada. Nada. Que ganaste 80,000 euros. No, increíble. Bueno, pero y tu esposo que te decía, no, estás loca, eso no se puede. ¿Tú no tomaste una foto de ese momento en el que tú le contaste que te habías ganado 8? Él decía que fue por la suerte. Claro, porque si no, imagínate qué argumento va a tener. Increíble, obvio, porque seguía sin entenderlo. Aún más, me imagino que quedó todavía más. Claro, tenía que haber repetido 3 veces para que lo creyera. Claro, pero yo quiero preguntarte esto, Nurka. Tú te has vuelto una empresaria increíble, sabes comprar, sabes negociar, estabas haciendo negocios en las Canarias, sabías cómo encontrar propiedades, has hecho muchas cosas con esta información que ha transformado tu vida y yo te admiro porque la has transformado tú, por supuesto, y por tus valores y tu disciplina y tu compromiso, pero yo te voy a decir, tú tienes todo para ser tarada financiera y eres una persona súper brillante y muy exitosa financieramente, porque Niurka es cubana, salió de Cuba ¿a qué edad? A los 39 años. Imagínate, si nosotros que fuimos educados supuestamente en el capitalismo y en la propiedad privada y crecer, por lo menos yo he sido tarado financiero la mayoría de mi vida, bruto, cerrado por dentro, ¿cierto? ¿Tú cómo hiciste para adaptarte tan fácil? ¿Cuáles fueron esos contrastes o ese proceso en tu cabeza para dar ese salto a pensar como tú piensas? Bueno, yo salí directamente a México, yo no vine directo a Suiza. Yo salí a México, viví en México 5 años antes de llegar a Suiza y yo creo que esa fue la escuela. La gran escuela fue México porque fue un choque totalmente, era una sociedad totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a vivir. Sí que tenía una mentalidad de buscadora o de exploradora de alguna manera, siempre, eso sí, siempre la tuve. Por eso, bueno, por eso soy investigadora, digo, me imagino, ¿no? Que siempre desde pequeñita, ¿no? Tuve esa inquietud y entonces empecé a buscar información de aquel mundo donde yo estaba, todo era nuevo. Recuerdo que lo primero que me encontré fue con los negocios de multinivel. Claro, pasé por todo eso. No es que yo llegué y pum, ya todo. Entré a un negocio, pues no es que me estafaron, sino que perdí todo el dinero porque no sabía, aprendí. Primero que tenía que buscar información, que eso no era, que cualquier negocio no era bueno, que no podía confiarme de cualquiera en que me dijera cosas bonitas o que me pintara números lindos, que tenía yo que calcularlos y de verdad preguntar qué otro lo había hecho y todo. Y así fui. Y luego me encontré con libros de superación personal como los libros de Kiyosaki, me encontré con el famoso secreto de la ley de atracción. Y así empezaron a llegar libros a mí. Bueno, fue un proceso en el cual fui aprendiendo de todo. Fui aprendiendo tanto de mi vida de finanzas personales como de mi vida como tal, de educación personal, cómo crecer
como persona, ¿no? Y más en aquella sociedad donde todo parecía que era una competencia, todo era competencia. Entonces para mí eso es lo nuevo, porque yo no estaba acostumbrada a esa, sino a lo contrario, pues a colaborar, ¿no? A que todo fuera cooperativo. Pero el punto es que es una cultura como lo somos los colombianos y la mayoría muy machista, ¿cierto? Y tú llegas, además, eres la mujer sola, porque tu familia la dejaste atrás, que está abriéndose en un mundo de investigación que debe ser muy competitivo, ¿cierto? ¿Y cómo haces para superar ese pensamiento de yo soy mujer, aquí no es tan fácil porque todos son hombres, porque yo no soy mexicana, que los mexicanos son muy nacionalistas? ¿Cómo hiciste? Pues llegué a una universidad en la cual los cubanos eran muy bien vistos. Es decir, yo tuve muy buena acogida en México, eso sí me ayudó, eso me ayudó mucho. En ese lugar yo iba por 2 meses, luego México me pidió extenderme a 6, Cuba me dio una extensión hasta 4, y entonces luego me dieron un permiso de residencia por 1 año extendible a 5, y todo el mundo me decía que si yo regresaba a Cuba y no me quedaba, pues era una estupidez, porque nadie tenía en el pasaporte, los cubanos que habían allí le daban permiso por 1 año y sin extensión, y a mí tenía esa posibilidad de extensión hasta 5 años. Y entonces ahí fue donde tomé la decisión, ¿no?, de no regresar. Hablé con mi familia y todos estuvieron de acuerdo, y entonces ya tomé la decisión. A partir de ahí fue cuando empezó todo, así, porque ya era más serio, ya tenía que buscar trabajo, tenía que buscar qué hacer y de qué vivir. Y entonces empecé a buscar de qué manera, con lo que yo sabía, podía por lo menos mantenerme. Encontré un profesor que estaba buscando a alguien que supiera una técnica especial para hacer unos análisis de aguacate, y me iban a pagar un dinero extra por eso. Ese dinero, como yo no necesitaba y no gastaba nada porque la universidad donde estaba me pagaba todo, yo lo guardé, y entonces eso me sirvió para luego, cuando se me terminó el periodo ahí, ya yo había aplicado a un doctor. Yo empecé a buscar opciones de trabajo hasta que encontré a alguien, me recomendó que hiciera un doctorado en ciencias, y entonces fui a la universidad que me dijeron, envié mi documentación y todo, y me llamaron para una entrevista. Y entonces a partir de ahí mi vida cambió porque me aceptaron, y a los 6 meses de estar trabajando allí desarrollando el proyecto tenía que defenderlo, y a partir de ahí si pasaba era que quedaba realmente en el doctorado. Pero en esos 6 meses pagaban muy poquito, 2.500 pesos mexicanos en aquella época, que era, yo creo, bueno, que me alcanzaba malamente para pagar la renta y un poquitito para comer. Bueno, ese dinero que yo había guardado me sirvió para ese tiempo, pero además me tuve que mudar a otra ciudad, a Cuernavaca, porque yo estaba en Chapingo. Bueno, me tuve que ir a Cuernavaca. Y allí, en el lugar donde viví, conocí a los vecinos. Yo me sentía como en Cuba, así como en el barrio, así. Hice mucha confianza con la señora que tenía una tiendita donde íbamos a comprar todos los que estaban estudiando allí y todo. Una vez me invitaron a cenar a su casa y descubrí que ellos tenían una máquina de coser que no usaban. Les pedí que me prestaran su máquina de coser, pero que yo iba ahí a coser, que si me dejaban. Y me dijeron que sí, claro que sí. Y entonces cuando vieron que yo sabía coser, pues yo, para arreglarme algunas cosas así, no tenía que yo ir a comprar ropa, era ahorrar lo máximo, ¿no? Y entonces ella me dijo, ay, pero ¿y por qué no le hacen los uniformes a mi hija para la escuela? Porque me sale más económico comprar la tela que tú me hagas que comprar el uniforme. Y digo, ah, muy bien. Bueno, pues entonces le hice el uniforme y le gustó tanto que ella le comentó a las amigas, a las madres de las otras, y todo el mundo me trajo los uniformes, la tela. Y así empecé a crearme como un negocio de costura. Y luego, por mi cumpleaños, se juntaron esta familia y me compraron una máquina de coser. Me di cuenta que así, que podía hacer cosas, que podía salir adelante. Y entonces me dediqué en ese tiempo, aparte de que estudiaba, que mi proyecto, que la universidad, a coser. Tenía mi propio negocio, un pequeño negocio de costura. Y ya luego que pasé el examen, empezaron a pagar ya el salario. Increíble. He tenido la oportunidad de compartir con Niurka y nos hemos vuelto amigos en estos años, y es una fortuna para mí tu amistad. Gracias, Niurka. Tienes ese talento que no importa dónde llega, ella se amigo. Si hay una piedra, ella se vuelve la mejor amiga de la piedra, ¿cierto? Ella, y esa sonrisa que tiene es como que parece que es una máscara, nunca se le quita, ¿cierto? Es una cosa impresionante, y todo el mundo que la conoce termina fascinado porque es esa personalidad de dar, pero ella da de una forma balanceada. A mí me encanta que tú estás consciente de cuidarte y de crecer. Explícame un poquito eso del balance, porque hay muchas personas que son, y yo he estado ahí también, muy generosas, pero que no se cuidan, que terminan siendo injustas con ellas mismas. Sí, también fue un proceso, porque al principio solamente daba y daba y daba, hasta que me di cuenta pues que eso no era saludable y que queda para mí, ¿no? Y eso se lo debo a un libro, Los secretos de la mente millonaria. Ese
libro de verdad que fue la revolución en mi mente, porque ahí me di cuenta que todo estaba en la mente, que había 3 formas de pensar, los ricos, los de medio ingreso y los pobres, y que toda la diferencia no era la cantidad de dinero, sino como dice Eken en su libro, es la forma en que piensa con respecto al dinero. Porque si yo no estaba bien, yo no podía, entonces los demás alrededor mío no podían estar bien. Y mientras mejor yo estuviera, mejor iban a estar los demás o más podía compartir con los demás. Y entonces a partir de ahí fue que cambió. Y eso sí pasó estando aquí, justo cuando llegué aquí a Europa, y luego pude ir a un seminario en vivo con él en Madrid. Bueno, Niurka, entonces cuéntanos un poquito cómo aprendiste a crear ese balance. Todo fue primero administrando mis finanzas correctamente. Me di cuenta que a pesar de todo lo que había aprendido, yo no sabía cómo administrar y yo pensaba que las administraba bien. Y entonces ahí fue cuando supe que tenía primero que pagarme a mí y que mínimo tenía que ser el 10% de lo que yo ganaba, de mis ingresos. Luego tener una cuenta para ahorros para la vejez, una cuenta para inversión, una cuenta para educación, una cuenta para donación. Todo eso era el 10%, la donación el 5% y luego el 55% restante para gastos básicos. Y fue el método que empecé a aplicar. Es chistoso porque al principio te parece, todos esos números te parece que es grande o te parece que no te va a alcanzar el dinero, que no puede ser, y cuando lo empiezas a hacer, que te sobra, que te empieza a sobrar, y entonces ahí cometí otro error. De mi 55% de gastos básicos me sobraba. Y yo, en lugar de meterlo en la cuenta de inversión, yo me lo gastaba. Porque ya habías cumplido. Yo ya ahorré mis 10%. Exacto, hasta que me di cuenta, cuando fui al seminario en vivo, fue cuando me di cuenta que estaba haciendo mal, porque ahí fue donde aprendí que todo lo que me sobraba tenía que meterlo también a la cuenta de inversión, y además tenía que tener un cofrecito o algo donde todos los días pongo una moneda, no importa el valor de la moneda, el problema es crearse el hábito de ahorrar y al final de mes contar ese dinero y ponerlo también para inversión, no para gastarlo. Genial. Entonces así aprendiste a crear ese balance, de cuidar en ti. Bueno, y tú entraste a trabajar en la universidad, eres investigadora, todavía eres investigadora en la universidad y has pasado, y yo he visto esa transición, no sé, me corrige si estoy equivocada, de ser investigadora e inquieta como siempre lo había sido, a ser más y más una inversionista que ve negocio en todo. Sí, de hecho, yo tenía la inquietud por los bienes raíces, pero tenía también otro paradigma o otra creencia de que hacía falta mucho dinero. Pero sí hacía algo bueno en México, y era que yo me iba a las casas que a mí me gustaban, yo las iba a visitar y como si yo tuviera todo el dinero con el mundo y yo las fuera a pagar al contado. Y yo decía que yo las iba a pagar al contado, pues ya después no me veían más, que me importaban. Pero yo iba a ver la casa, ¿no? Y entonces me creé ese hábito de ir a ver casas. Claro, no tenía la preparación y no veía más allá de eso, pero al menos tenía ese hábito. Y entonces aquí tenía el miedo de la lengua y todo, y entonces no sabía dónde buscar, y entonces paré eso hasta que te apareciste, que empecé la mentoría y empecé a ver otro mundo. Me atreví, yo fui la que cambié, y entonces empecé a ver el mundo porque uno dice el mundo empezó a cambiar, no, yo cambié y empecé a ver el mundo con otros ojos, desde otra perspectiva, y me di cuenta, donde quiera que pasaba decía, allí, mira esto, y veía carteles y esto. Fue chistoso porque cuando estuve en Colombia me pasaba igual. En Colombia yo recuerdo que en un chat ponían, no hay opciones a compra, y yo veía, se compra o se vende, se compra en todas partes. Yo decía, ¿pero esto qué es? Niurka, mira, entonces te voy a hacer estas preguntas porque yo sé que hay gente que está preguntando. Bueno, entonces, si a ti te cogieran ahorita la vida o tú decidieras, no, me voy a ir para Chile, me voy a ir para Colombia, me voy a ir para Alemania, me voy a ir para Estados Unidos sin plata, ¿podrías comprar sin plata? Sí. ¿Podrías comprar con descuento? Sí. ¿Podrías comprar sin tener crédito en los bancos? Sí. ¿Podrías comprar sin hablar el idioma? Sí. ¿Podrías comprar siendo mujer, sola, sí, que no tiene seguro. trabajo? Porque yo he visto a Niurka desde Suiza y ella se va para las Canarias, se va para España y en todas partes me escribe, uy, estoy a punto de comprar. Y muchas veces por fortuna no compra, pero ella hace su ejercicio como si fuera a comprar, ¿cierto? Así es, sí. Cuando empezamos la mentoría, pocos meses, me tocó jalarle las orejas porque iba a comprar un hotel de 12 millones de euros. Pero Niurka, no, pero Carlos, es que los números, olvídate que los números. No,
No, y logré que el dueño me lo diera con alquiler como si una compra. Increíble. Y seguramente, pero era demasiado arriesgado para ella en ese momento, ¿cierto? Y entonces yo le dije, no, primero aprende a caminar, después vas a correr. Pero es increíble lo que has hecho. Entonces, mira, tantas mujeres o personas que no tienen plata ahorita, que dice que no tienen educación, que dice que no tienen una familia que los apoye. Actualmente estoy así sola porque mi familia, bueno, parte de mi familia está en Canarias. Ahora, desafortunadamente, me divorcié. Nos divorciamos mi esposo y yo. Y ahora sí estoy sola, viviendo sola. Pero increíblemente, desde que pasó lo del divorcio hasta ahora, lo he atraído muchas más oportunidades que antes. Yo me puse a pensar ayer, justamente, todas las cosas, todas las oportunidades. Yo tengo ahora, estoy mirando al mismo tiempo 10 propiedades y no sé qué hacer. Pero no puedo comprar las 10, pero estoy viendo 10 propiedades y eso no me había pasado nunca. Aquí en Suiza, 10 propiedades. Y lo que hay que buscar, hacer el ejercicio todos los días. El ejercicio de buscar propiedades todos los días, ir a visitar, pedir. Y aquí es más fácil porque pides la documentación, te la envían por internet antes de visitar. Tienes esa ventaja. Genial. Bueno, Niurka, cuéntanos para cerrar el episodio de hoy, tú que le has ayudado a tantas personas y le has ayudado sin ganar plata, los has ayudado porque esa es tu alma de madre universal de ayudar. Cuéntanos, ¿qué le dirías a alguien en este momento que siente que tiene todas las limitaciones del mundo y que le gustaría ser como tú? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues a esa persona le diría que todo está en la mente, que lo primero que tiene que hacer es preguntarse de que si mañana fuera a morir, ¿qué es lo que fuera a hacer? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer? Y seguro que lo va a hacer. Entonces, ¿por qué esperar a morirse o por qué esperar a que te digan que tienes una enfermedad terminal? ¿Por qué no empiezas ahora? Y no hay que empezar con comprar un edificio, y no hay que empezar, pero sí se puede empezar haciendo el ejercicio de ir a visitar. Y aunque parezca una tontería, empiezan a abrirse puertas donde antes habían paredes solo por hacer esos simples cambios, porque la mente empieza a cambiar. Entonces, lo primero es dar el primer paso. Una escalera no se sube por el último escalón, se empieza a subir por el primer escalón. Y eso es lo que tenemos que hacer paso a paso. Bueno, dime 3 errores graves que tú has cometido y que aprendiste. El primer error fue ser muy confiada, creerme lo que me decían sin buscar información, que tengo que preguntar, no tengan miedo en preguntar, que por algo es lo primero que aprendemos a hacer cuando tenemos 2 años, los por qué, pues sigan haciendo los por qué y preguntar todo. Lo segundo es no dejarme llevar por el impulso, porque igual cuando uno va por el impulso, es que esperar, relájate, como el del hotel. Relájate, analiza, tú puedes hacer eso. Y una cosa es que no estoy diciendo que no vayan y vean propiedades, sino pero se sientan con la mente fría, luego a ver, hagan los números. Si los números dan, sí, pero dan objetivamente, porque a mí me daban los números pero no era objetivo, porque yo no podía manejar una cosa como esa, ni yo estaba preparada para eso. Entonces tiene que ser objetivamente. El tercer consejo que yo he aprendido es a siempre estar abierta, nunca decir que no se puede. Para mí todo es posible. Increíble. Bueno, Niurka, muchas gracias. De verdad que tú sabes lo que te aprecio, lo que te admiro y espero que nos podamos ver muy pronto, ¿viste? Gracias a ti, yo estoy súper agradecida a ti, a todo tu equipo, a tu esposa también, y de verdad que yo con mucho gusto, ojalá que se acabe toda esta historia para podernos ver, que tenemos un viaje pendiente ahí. Exacto, ahí Diana y yo estamos ahí que nos montamos ya el avión para verlos a ustedes en Europa. Un abrazote en Niurka, y a ti que estás escuchando esto, que estás viendo esto, te felicito porque es el primer paso para abrir tu pensamiento y darte cuenta, tienes todo lo que tú necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.